Estoy muy contenta de que me hayan invitado a la presentación de este libro, porque es un libro que merece existir. Entonces, y tenía la sensación, como muy bien relatas, Pablo, de que teníamos una deuda de este momento de presentación del libro, porque por todos los elementos que señalas no lo habíamos podido realizar, y cada vez que nos encontrábamos, Rachel y yo decíamos, es que hay que hacerlo, es que tenemos que hacerlo, y es que vale la pena hacerlo, y cobra además más sentido en este periodo en que se encuentra la siguiente generación de la maestría, que justamente vean un proceso, un par de procesos sumamente exitosos de formación y ya también de producción académica temprana. Entonces, la verdad es que yo estoy encantada de poder cerrar este círculo con Rachel y poder presentar entonces este libro. Voy a hacer unos comentarios y después voy a presentar a Rachel, y Rachel va a tomar la palabra acerca de este libro que ella generó. Bueno, ustedes sabrán que el texto de Rachel versa sobre la investigación que ella realizó acerca de cómo los jubilados norteamericanos asentados en Ajijic desarrollan, o no, a veces, un gusto por la artesanía mexicana, sabiendo que la artesanía mexicana materializa de alguna manera una representación de lo mexicano, y justamente lo hace por este ingrediente de derivarse de saberes ancestrales indígenas. Entonces, digamos, este es un hecho que, dicho así, pues amerita ciertamente una descripción. Los norteamericanos hacen eso, ok. Pero Rachel genera todo un planteamiento complejo acerca del desarrollo de este gusto aparejado con los procesos de adaptación que los propios norteamericanos realizan al asentarse en la ribera de Chapala. Y Rachel ha tenido la gracia de escribir un texto en el cual el planteamiento profundo, complejo de este proceso socioantropológico parece como fácil. Uno lo lee y uno dice, claro, tiene todos estos ángulos, qué interesante, es como si ya estuviera dado, como si Rachel simplemente pasó y lo registró, ¿no?, de la manera adecuada. Pero no, de hecho es, insisto, una gracia de Rachel que parece fácil. Sin embargo, arribar a este producto, arribar a esta visión de la complejidad del proceso del desarrollo del gusto, es un proceso que estuvo atravesado por muchas tensiones. Entonces, yo los quiero invitar, sabiendo que la mayor parte de ustedes son estudiantes que se encuentran en proceso de formación, los quiero invitar a que desmenucen o vean o de alguna manera visibilicen las tensiones que Rachel tuvo que vencer, ¿no?, para hacer su trabajo y resolverlo de la manera como lo hizo. Entonces, espero con eso no romper la magia de hablar de las tensiones cuando el texto en realidad parece tan fácil, ¿no? Pero creo que habla justamente de las virtudes de Rachel y de la calidad de su proceso de formación. La primera cosa que quiero señalar es que Rachel investigó en sentido contrario, y esta es una de las primeras tensiones que tuvo que vencer, porque las investigaciones sobre migración en México, como ustedes saben, son casi siempre ubicadas en la dirección México-Estados Unidos. La bibliografía, los especialistas en migración en México se enfocan sobre el proceso migratorio, y ya nomás hablar proceso migratorio en México es hablar procesos que van en la dirección desde el sur hacia el norte. Entonces, Rachel tuvo que vencer primero esa primera, por así decirlo, tensión u oposición. Ella estaba investigando, proponiendo un trabajo de investigación que suponía investigar en sentido contrario al grueso del cuerpo bibliográfico sobre migración en este país. Y además, justamente este carácter, digamos, avasallador de este proceso migratorio en esa dirección, supone la existencia de muchísimas prenociones, además, en torno a los procesos migratorios.
Por una parte, de los propios migrantes norteamericanos, porque la propia palabra migrante entre los norteamericanos se encuentra cargada, ¿verdad?, de esos procesos que implican que los sujetos pobres en condiciones vulnerables viajan hacia el norte en búsqueda de una mejor vida. Ellos tienen claramente identificada la palabra migrante, está cargada justamente de la direccionalidad masiva de este proceso. Entonces ellos mismos no se ven a sí mismos como migrantes, no se nombran a sí mismos como migrantes, y ahí la palabra de expats, ¿no?, suena perfecta, a todo el mundo le acomoda perfecto decir yo soy migrante, yo soy expat, ¿no? Expatriado, es un expatriado norteamericano, ¿sí, verdad? Sí. Eso es lo que significa. Entonces ellos son expats, no son migrantes. Entonces, también hay otra prenoción importante, y esta viene más bien del lado mexicano, que para entender esta cosa curiosa de que los norteamericanos vivan aquí, nos encanta pensar que vinieron porque están enamorados de México. Eso es lo que a nosotros nos gusta escuchar. Si los norteamericanos vienen porque México es lo máximo, y entonces hasta revierten el proceso, la dirección del proceso migratorio masivo, porque México es precioso. Eso nos gusta escuchar, pero eso no es necesariamente lo que sucede, y eso es parte de lo que Rachel nos revela en su texto. No es exactamente lo que sucede, es algo que de hecho se construye en algunos casos y en otros casos no. Algunos norteamericanos acaban diciendo eso, otros norteamericanos no. Muchos de ellos en realidad nunca habían oído hablar antes de México, ¿no? Pero acaban, ¿no?, en un proceso de afinidad y de reconstrucción, digamos, identitaria de su estar en Chapala. Entonces, para mí fue bien importante cómo por el interés de Rachel y con la propia asesoría que logramos por parte de otros investigadores del tema migratorio, principalmente Pablo Mateos, nos pusimos en contacto con bibliografía que yo antes francamente no conocía, y es justamente la bibliografía que ilustra acerca de estos procesos migratorios de jubilados en sentido contrario que están ocurriendo en todas partes del mundo, ¿no? Y entonces en ese sentido el trabajo de Rachel se pudo integrar, digamos, a poder construir una visión de la migración como un proceso multidireccional, que es de hecho lo que está sucediendo en este momento. Entonces fue algo muy rico, muy interesante, ¿no? A mí me ilustró mucho. Siguiente tensión: investigar sobre los jubilados en Chapala es investigar sobre una comunidad, es investigar sobre sujetos únicos, ¿no? Y yo creo que Rachel logra un balance muy adecuado entre las trayectorias biográficas muy específicas de los propios expats norteamericanos y la gran diversidad de los migrantes, diversidad política, diversidad económica, diversidad lingüística. Muchos de ellos ni hablan español, ¿no? Ni les interesa hablar español. Otros muchos, claro que hablan español y lo dominan, y este es un elemento súper importante. Muchos de ellos pueden ser, por ejemplo, ex servidores de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Otros de ellos pueden ser intelectuales, por así decirlo, que tienen ciertos intereses culturales en un contacto y una experiencia de vida cosmopolita. Muchos de ellos pueden tener una situación económica que les permite construir una casa en Chapala. Otros no es así. A mí me impresionó mucho la frase que tú relatas en tu propio texto de tesis, que forma parte de las campañas que ciertos agentes inmobiliarios realizan para atraer norteamericanos a la ribera de Chapala, y que dice, vive una vida de caviar sobre un presupuesto de atún, ¿no? Es súper fuerte la frase, ¿no? Y esa es parte como de la realidad que insisto, conforma enorme diversidad biográfica de los sujetos norteamericanos estudiados. Pero Rachel tiene la virtud de, respetando y averiguando las complejidades y las diferencias de los sujetos que estudió en una muestra amplia, diversa, rica, conformada de acuerdo a los factores que ella iba viendo que construían, hacían la diferencia en las vidas de estos sujetos, ¿no? Podríamos hablar de un proceso cultural de conjunto, ¿no?
Entonces ahí hay un balance muy adecuado, una resolución de tensiones muy adecuada. Siguiente punto, investigar un proceso de adaptación. Y Rachel se pregunta, ¿y en serio se adapta? ¿De veras se adapta? ¿O en realidad conforman una diáspora? O sea, de alguna manera intentan reproducir las formas de vida a las que estaban acostumbrados en un nuevo entorno relativamente segregado social y espacialmente, ¿no? O sea, ¿pasa esto? ¿En realidad se adaptan o a qué se adaptan? ¿Se adaptan a México? ¿Se adaptan a Ajijic? ¿Qué tanto contacto tienen con la comunidad local y para qué? ¿O el contacto es también entre ellos? ¿Con todos? Y además son súper diversos. Entonces, ¿no? Este es un cuestionamiento muy válido, ¿no? No les voy a decir la respuesta. van a leer el libro. Pero en principio, lo que parecía obvio, no lo es. Y esa es como la señal, ¿no? De esa mirada de investigadora que Rachel tiene desde que llegó a la maestría y ya ha continuado desarrollando. Bueno, siguiente tensión, investigar sobre el gusto. No hay nada más veleidoso que el gusto. Y al mismo tiempo los que hemos leído a Bourdieu, ¿verdad? Sabemos que no hay nada más estructuralmente determinado que el gusto, ¿no? Entonces, ¿lo vamos a ver en su dimensión social estructural o la vamos a ver como la expresión de un estilo de vida elegido por los individuos? Y a mí me gustó muchísimo cómo esta descripción de este proceso empírico que llamaba la atención tanto a Rachel se inscribió en discusiones teóricas amplias que lo hacen entonces muy relevante. Entonces no es solo la curiosidad de saber, sí, los expats. No, está inscrito, ¿no?, en discusiones teóricas que me parecen bien interesantes. Fue un placer, la verdad, acompañar a Rachel en una incesante búsqueda para poder nombrar los procesos dinámicos y de cambio que ocurren en una experiencia transnacional que estos sujetos viven, además, al final de la vida. Y con esto también quiero subrayar algo importante. No son sujetos que se estén conformando, no es un estudiante que vaya a hacer una estancia de verano que le cambia la vida, ¿no? Es un sujeto que al final de la vida, ¿no?, cambia de ambiente cultural. Bueno, yo creo que a Bourdieu le hubiera interesado muchísimo ese trabajo porque en muchos sentidos es una situación límite. Es una situación límite para averiguar, como en un momento tú planteaste, Seide, en algún coloquio, y cómo se dinamiza el hábitus, ¿no? O sea, fue clarísimo, En el caso de Rachel, creo que esto está trabajado con mucha seriedad. Bueno, después debo decir que otra tensión importantísima tuvo que ver con la iniciativa de Rachel de investigar las identidades y en ese sentido toparse con invitaciones muy peligrosas a tratar la identidad como esencia. Ya sé que siempre tenemos esa tentación, todos los que trabajamos temas culturales, pero quisiera que se pusieran a pensar en tentaciones muy específicas del objeto de Rachel, ¿no? Es una verdadera invitación a la que el mismo objeto nos está como jalando, ¿verdad? O sea, investigar norteamericanos, ¿no?, imperialistas, ¿no?, que se instalan en una comunidad de mexicanos invadidos, ¿no?, pobres, que sufren extracción cultural, ¿no? Investigar a alguien que viene de la cultura anglosajona, pero que desarrolla un gusto por productos de una cultura que tiene mucho más que ver con lo latino y que además retoma muchos de los saberes ancestrales de las poblaciones indígenas, de los grupos indígenas, ¿no? Entonces, la tentación de ver como estos especies de bloques, ¿no?, en tensión, como esencias en tensión, fue algo que Rachel resolvió en términos de un proceso de identificación, de un proceso de negociación de fronteras culturales, pero también de conformación de performances identitarias. Y esto me pareció genial. Rachel ya tenía entrenamiento, harto entrenamiento, en productos audiovisuales, y además tiene un ojo impresionante. Y tuvo la ocurrencia genial de, aunque no hacer un gran video, que era un poco una tentación muy fuerte de tu trabajo, ¿no?, sí hacer entrevistas
con algunos de estos sujetos norteamericanos, en donde ellos, en su ambiente construido, ¿no?, en su casa, ¿no?, con todos los elementos de decoración que conforman una especie de ecología, ¿no?, conjugaron sus elementos, los elementos artesanales, toda esta materialidad artesanal integrada a su casa en su propio relato identitario. Y Rachel los filmó, ¿no?, en esa performance identitaria en donde ponían como ejemplo de su contacto intercultural tal objeto, y entonces hablaban que tal objeto se lo había regalado el artesano, y ellos aparecen como muy en contacto con lo mexicano, y entonces ella ve el uso de la artesanía en la construcción de la narración identitaria de los expats norteamericanos. Entonces es súper interesante y me parece que es un momento como culmen del trabajo, ¿no? Bueno, entonces, última tensión de la que quiero hablar es que Rachel, justamente por su ímpetu investigativo, cada vez encontraba más cosas que complejizaban y que hacían más interesante aún el objeto aparentemente sencillo que ella había elegido para estudiar. Más dimensiones que complejizaban el fenómeno, y entonces fue súper difícil poder cortar, ¿no?, y poder delimitar una investigación que realistamente pudiera ser realizada en el término de 2 años, porque la cosa iba creciendo, ¿no? Y sobre todo fue creciendo por un elemento que probablemente te vas a explayar más sobre él, que es que muy probablemente varios de ustedes saben, los norteamericanos realizan, una asociación norteamericana realiza una feria de maestros del arte cada año en Ajijic, y es un evento promocional impresionante de la artesanía mexicana. Y entonces ahí la invitación, en esa feria vienen los propios productores de muchos lugares de México, pertenecientes a diferentes etnias de México, y presentan sus propias artesanías, y ahí son expuestas con la posibilidad de ser compradas, y eso forma una parte fundamental de su propio ingreso y de su propia vida como artesanos, ¿no? Entonces ahí el contacto intercultural no solamente es bonito, es de sobrevivencia, ¿no?, para muchos de estos artesanos, y les ayuda a construir, digamos, solidificar su propio oficio, pero al mismo tiempo es un contacto intercultural muy valioso, ¿no?, que los hace sensibles a qué es lo que se vende y qué es lo que no se vende, ¿no?, qué es lo que pega y qué es lo que no, y cómo sus propios objetos, creados obviamente para funcionar en su propia forma de vida, son transformados en objetos estéticos que a la mirada de los norteamericanos van a formar parte de esta ecología con la que ellos construyen su hogar mexicano, ¿no? Entonces, pues ya se nos antojó la siguiente investigación, ¿verdad? Pero por suerte Rachel la dejó para la siguiente investigación, se paró ahí, trabajó en la feria de maestros del arte, por supuesto, y su papel de traductora fue fundamental, ¿no?, pero no se involucró en el proceso muy complejo de estas adaptaciones y estas incorporaciones y estas perspectivas desde los productores de la artesanía en contacto con nuevos compradores. Bueno, entonces, es una habilidad haber avisorado esa complejidad y haber dicho, no, me resisto a la tentación, esto se queda para el doctorado, yo le paro aquí y acabo de completar este trabajo. Bueno, entonces, haber hecho eso, creo que le abrió el paso a su trabajo de doctorado, que ahora realice, que me gustaría mucho que hablara sobre él, y que yo espero que sea también tu siguiente libro. Bueno, entonces, todo esto es posible gracias a las cualidades personales de Rachel. La verdad, uno, como parte de este grupo académico que conforma los posgrados del CUSH, dice, ¿qué tengo que hacer para que haya otra alumna como Rachel? Y es muy difícil. Creo que realmente el éxito de este trabajo se debe en mucho a las cualidades personales de Rachel, a sus propias capacidades, que afortunadamente en este posgrado fuimos capaces de alimentar, de nutrir, y que esta interacción
dio como resultado un proceso formativo, yo creo que muy valioso, y un producto que se lee con enorme placer. Así es que los invito a que lo lean y aprendan muchísimo acerca de estos procesos culturales y de cómo hacer un trabajo de investigación con esta gran sensibilidad intercultural que Rachel ha mostrado. Pues muchas gracias, Rachel. Aquí está. Rachel Barber es actualmente estudiante del doctorado en Ciencias Sociales en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, Occidente. Se interesa en temas de cambio social y cultura material. Bueno, creo que ya quedó claro. Su investigación de doctorado se centra en las transformaciones de las prácticas laborales de tejedoras y bordadoras tzotziles y tzeltales al entrar en nuevos mercados globales. Incorpora métodos audiovisuales en el estudio etnográfico y realizó el corto documental Todo el tiempo y toda la vida. Costuramos y toda la vida costuramos, publicado por la American Anthropological Association y participante en los festivales de cine del Royal Anthropological Institute, Comase y ALA. Su ensayo sobre las transformaciones en los tiempos laborales de las artesanas de Chiapas ganó mención honorífica en 2023 para el premio Eric Wolf. Rachel, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la maestría en comunicación por el espacio, por organizar esta presentación después de 3 años de su publicación, entonces de seguir teniéndome en mente. Y muchas gracias, Cristina, esta presentación súper generosa. Realmente, pues sí, me da mucho gusto estar aquí de vuelta a mi casa, a mi formación también como investigadora, que como bien dice Cristina, realmente sí me formó y fue, sí, me está muy grata de estar aquí de vuelta. Entonces, en esta presentación voy a intentar ser breve y dar como una idea a grandes rasgos de qué se trata el libro, que realmente se centra en esta relación, y voy a estar repitiendo un poco de lo que dijo Cristina, pero espero no demasiado, pero esta relación central del gusto por la artesanía mexicana, por un lado, y la adaptación de esta comunidad extranjera, sobre todo norteamericana, a la región del lago de Chapala. Entonces, me imagino, como dijo Cristina, de adaptación, para muchos que conocen la comunidad extranjera, van a decir, ¿cuál adaptación? Si vas allá, son puros grupos, como se conviven entre ellos, los norteamericanos, hablan inglés. Si vas por las calles, vas a ver carteles de restaurante, todo en inglés. El desarrollo inmobiliario de la zona parece más como una colonización, no es una adaptación. Pero lo que yo argumento en el libro es que si vemos más de cerca las vidas de estos individuos de esta comunidad, que es lo que propongo hacer a través del gusto por la artesanía, vemos un panorama más complejo de su pertenencia y sus relaciones sociales. Entonces, para explicar un poco mi interés, por qué decidí concentrarme en esta relación entre gusto y adaptación social, coincide de hecho con mi propia llegada a México. Cuando llegué, a mí siempre me ha gustado la artesanía en general, entonces mi suegra me dijo, pues tienes que ver la Feria de Maestros del Arte, que es una de las ferias más importantes de artesanía en todo México. Y yo, wow, sí, va a ser padrísimo, voy a encontrar muchas cosas bonitas, pero no estaba preparada para la escena de la Feria de Maestros de Arte, no sé si lo conocen, pero llegas esperando como arte mexicano, artesanía mexicana, y llegas y son centenares de norteamericanos, puros norteamericanos. Acabo de llegar a México y regreso a los Estados Unidos. Están hablando entre sí en inglés, están fascinados por la artesanía. Para mí fue una escena surreal, no entendí. Pero en vez de ver, además, no son solo estos ávidos consumidores de artesanía, son quienes organizan la feria. Es una de las ferias más pues selectos, importantes. Invitan a como casi 100 artesanos de todo México y organizan el transporte con su español muy limitado.
los hospedan en sus casas y todo es gratuito, lo hacen como de forma voluntaria. Entonces, en vez de ver a este como gusto, como algo muy superficial o una anomalía que no va con esta vida en burbuja que vemos un poco de lejos de este grupo, decidí de tomar en serio el gusto. Nada más, si podemos pasar al siguiente, nada más para dar la impresión de la feria. Es lo que ves, como llegando son organizadores estadounidenses, son como muy fascinados con el arte, están interactuando con los artesanos en Spanglish y también como muy folclore, ¿no? Muy folclórico. Entonces, de hecho es fácil decir, ay, estos gringos, ¿no? Están como jugando a ser mexicanos, ¿no? Pero sí, lo que yo decidí hacer es de ver el gusto como algo muy profundo, ¿no? No es nada más como un consumo, de verlo así, como un consumo suelto, una preferencia individual, pero de pensar en la transformación que indica cambiar del gusto, guiado mucho por la idea del sentido social del gusto de Bourdieu. Bourdieu sí me sirvió mucho en ese sentido y de hecho recomiendo, aunque no lo he hecho tanto en mi tesis de doctorado, pero tener esta como armazón teórico al inicio ayuda muchísimo. Bueno, ojalá ustedes están ya en eso, pero entonces lo que tomé de Bourdieu es, si pueden pasar al siguiente, es ver el gusto como un sentido de lugar, que es una manifestación de la posición social que uno ocupa. Y este tiene como dos lados. Por un lado, brinda un sentido de pertenencia. Tú tienes este gusto, ese te hace parte de un grupo social y se cultiva dentro de ese grupo. Para Bourdieu, este fue algo más establecido. Entonces, en la familia, en el barrio, donde uno crece, ahí ya está el gusto, no cambia tanto. Pero en este caso yo argumento que sí cambia bastante, pero sigue muy arraigado al entorno concreto inmediato. Bueno, entonces por un lado es algo un poco interior que uno cultiva, hábitos, y por el otro lado este sentido social es un indicador de pertenencia social que es reconocible por otros. Entonces esta cualidad del gusto como indicador o afirmación de pertenencia se vuelve muy importante en el caso de los estadounidenses de Ajijic, en la región del lago, porque la adquisición del gusto por la artesanía mexicana que hay que recalcar es algo completamente nuevo, como no hay ni una pizca de este interés en el arte mexicano, la cultura mexicana antes de llegar, en muy pocos casos. Entonces este gusto nuevo apunta sobre todo a un deseo de pertenecer en México. Y ese se nota mucho en la decoración de las casas. Entonces llegan los estadounidenses a Chapala y a Ajijic y muchas veces no traen con ellos sus muebles porque sí es complicado logísticamente por el costo. Y como mencionó Cristina, también hay muchos de los estadounidenses tienen su pensión de los Estados Unidos, pero no son ricos. Entonces hay variación en ese sentido. Entonces no son, igual si querían, no podrían llevar sus pertenencias. Entonces les toca decorar, amueblar sus casas de cero. Y en vez de recrear el mismo estilo de las casas que tenían en los Estados Unidos, la mayoría busca un nuevo estilo que, como ellos dicen, va con su vida en México, que encaja en México. Y lo interesante de esta idea de encajar es como encajar en qué, como dónde, esa fue la pregunta, ¿dónde están encajando? Si nunca han llegado antes, si no hablan español, si no conocen a casi nadie, ¿dónde van a encajar? Y lo que resulta es que realmente sí es en el entorno inmediato de la comunidad extranjera.
Pero en esta comunidad extranjera no son todos iguales, como dijo Cristina, sino hay muchas variaciones. Entonces, igual vemos como un poco en un microcosmos la formación de una sociedad nueva, con sus propios estratos sociales. Entonces, es muy interesante verlo en el estilo de decoración de las casas. Entonces, lo tengo un poco mezclado, pero de hecho, con la ayuda de una decoradora de interiores, interioristas, se llama, creo, que trabaja, ella es mexicana y ella trabaja en esta región de Chapala, y ella me ayudó a identificar como 3 rangos, que va con precios y por lo tanto va con clase social. Y la primera, como ella dice, es el estilo, es más como a la izquierda, es la casa tipo Frida Kahlo. Y como voy a citar un poco de ella, de que es la casa rosa con el muro verde, con la Frida, con las flores, con el perico, como creen que México es así tan colorido. Entonces es como definir, bueno, estoy en México, esa es mi casa, esa es la casa mexicana. Lo voy a crear, me voy a hacer la Frida jubilada norteamericana. Y luego hay el pasito más arriba, como dice este interiorista, que es el estilo colonial, así lo dicen, o el estilo tipo hacienda. Y ese sí, en vez de tenerlo colorido, que muchos de ese grupo lo dicen, como esos colores estridentes, que piensan, ellos, los nacos, no piensan que este es México, pero realmente el estilo mexicano es que es como algo un poco más sofisticado, uso de cuero, de maderas de mezquite, no toques de color, pero no tan pues obvios. Y luego finalmente hay un grupo que sí son como el estrato más alto, que tiene toques mucho más sutiles, entonces se vuelve más un estilo individual y menos como un estilo compartido. Entonces, menos este último grupo, que sí es un poco menos deseo o necesidad quizás de encajar en su nuevo entorno. Los primeros 2 miembros de casa estilo Frida, colorido, y la casa estilo colonial, definen su casa mexicana como la verdadera casa mexicana. Pero obviamente esa es solo la casa mexicana en la comunidad norteamericana, ¿no? Entonces es una pelea interna de quién tiene el verdadero gusto mexicano. Y resulta en algunos como choques muy interesantes entre ellos mismos y los mexicanos. Entonces, de hecho, no fue de mi propia observación, pero de otra tesis que cuenta de un encuentro entre una mujer norteamericana que está pintando su casa y su conversación a través de un traductor de cómo quiere la casa, como pues colores mexicanos, como los colores mexicanos. El pintor es como, pero sí, el pintor es como, entiendo que quieres colores, entiendo que quieres tu casa mexicana, pero las dos cosas no cuadran. Entonces sí, como vemos que hay una diferencia abismal entre la definición de qué es la casa mexicana de los norteamericanos y qué es la casa mexicana de otros mexicanos. Y otro caso interesante fue una de las mujeres que entrevisté, que de hecho es canadiense. Ella está buscando, fue como parisina para buscar telas, y estaba súper decepcionada que todos fueran como beige, tonos más como neutros. Pero su conclusión no es como, pues quizás los mexicanos tienen otros gustos que yo había pensado. No, los mexicanos son agringados. Son agringados. Entonces sí, es muy obvio a través del gusto a dónde va la adaptación. Pero sí es una adaptación, no es falso, solo es que está una adaptación que es muy concreto, específico al entorno inmediato, que es la comunidad extranjera, y que también tiene sus propios grupitos dentro de ella.
Entonces todo eso parece confirmar que de hecho viven en una burbuja y están adaptando a esta burbuja. Pero luego, como veo también a través del gusto, que realmente me parece una fuente muy rica para entender esos procesos sociales, que es también un medio para procesar otras tensiones, esta vez como tensiones que ellos tienen con la comunidad mexicana, porque obviamente llegan y ellos tienen un sentido de que sí están llegando a un país a que no pertenecen, están buscando pertenecer de su manera, pero hay esta como brecha económica entre ellos. Igual si son pobres en los Estados Unidos, ahora son los ricos en la comunidad de Chapala. Y es muy interesante como dos cosas que veo. A ver si... Entonces empecé a ver como un género un poco curioso de tipo de pinturas en las casas de las personas que estaba visitando, que nombro aquí cuadros costumbristas o pinturas costumbristas. Y como ves, o como ven, son muchos de personas de clase popular que están sonriendo o mostrando sus mercancías. O en el proceso de hacer su trabajo de albañil o pescador, y me sorprendió mucho porque muchas de las entrevistadas, los entrevistados dirían, este es Lupita o este es Conchita, y tiene como una pintura de la señora que barre la calle en su casa. Ese es muy anormal para mí, no es una cosa que yo había reconocido de mi propia experiencia en ningún lado. Y de hecho lo que más se acerca son las pinturas costumbristas del siglo XVI, que es como John Berger tiene una cita muy buena para describir estos, voy a citar parcialmente. Es que los pobres aquí, y podemos ver un ejemplo, lo pongo al lado de uno contemporáneo, entonces aquí al lado el joven pescador y el albañil de Chapala. Entonces los pobres aquí representados sonríen al ofrecer lo que tienen para vender. Estos cuadros afirman dos cosas: que los pobres son felices y que los ricos son una fuente de esperanza para el mundo. Y hay algo muy relevante, yo creo que de este deseo plasmado sobre esos sujetos de que todos estén bien, porque muchos de los discursos repetidos en mi investigación hablan de sus vecinos, que están los invitados a México, y la insistencia despierta un poco de duda, ¿no? De que, pues, si no pueden comunicar con sus vecinos, ¿por qué es tan importante que son todos esta comunidad armónica? Y yo lo veo realmente como una forma de borrar un poco estas tensiones, de presentarlo en una luz que te hace sentir mejor. Pero es también reconocerlo de una forma, aunque es una forma un poco distorsionada. Bueno, voy a terminar con... muchas gracias. La última faceta del gusto por la artesanía, el arte, que me parece interesante, que va un poco con la anterior, porque trata de tensiones con la comunidad mexicana fuera de esta comunidad un poco cerrada estadounidense, extranjera. Y también demuestra un deseo, pero no solo de que todo esté bien, pero un deseo genuino de conexión. Entonces, en la Feria de Maestros del Arte hay mucho protagonismo de los artesanos y las artesanas mismos. Entonces, no solo si van al sitio web, son las caras de las artesanas, sus manos, son ellos sobre todo, y también el arte, pero sobre todo las artesanas.
y eso también se ve en el hecho que se hospedan en las casas de las personas, y cuando hablan con los norteamericanos, esa es una de las partes más importantes, de que están en sus casas, están compartiendo cosas con ellos, a pesar de barreras de lenguaje. Y en ese sentido el objeto artesanal se vuelve una como puente material para crear una conexión donde no hay entre indígenas de Chiapas y jubilados de Chapala. No hay una conexión que existe, menos que a través de compra y venta de artesanía. Y es algo que cultivan como un gusto, pero también como toda la infraestructura de la feria apunta a eso. Entonces, en muchas de las casas es como recalcado, cuando, como mencionó Cristina, en hacer los videos, van mostrando las piezas uno por uno y destacando lo que es importante de ellos. Y muchas veces es como el dedicatorio, como con cariño para Yuri. Entonces, es lo que ella quiere mostrar, no es nada más la técnica, como que, ese estilo me gusta, o yo conozco mucho de México y te puedo decir que es de Michoacán o de no sé qué. Yo fui a la casa de esta señora, es mi comadre, bueno, no dice comadre, pero la idea es eso. Y este es lo más significativo para ellos de estas piezas. Se puede ver en este caso de Bill, que ahora le gusta que le diga Memo. Compró esta pieza por un artista local, y tiene también la foto de él con la pieza con el artista local. Entonces sí, es realmente es lo importante, no es nada más ver el arte, es ver la relación, de sentir la relación. Y quiero voy a terminar con eso, de que como lo que al final lo quedo con la idea de que el gusto realmente se puede mostrar mucho, es muy poco superficial, es muy profundamente social. También como no es nada más algo que refleja una posición social, porque en este caso lo están construyendo activamente. Entonces sí es algo que nada más estoy aquí, es lo que soy, como esta idea de una identidad fija, estable, está en plena movimiento, pero la construcción no pasa solo en esta comunidad limitada, tiene efectos más amplios. Entonces ahora estoy haciendo el doctorado y viendo productoras textiles en Chiapas, varios que participan en esta feria, y no solo es muy importante la feria para ellos, y cambia también lo que ellas hacen, como tenía estos efectos muy amplios, pero también en estos espacios de la feria, de ir a visitar las casas de los norteamericanos, son muchos espacios nuevos de encuentro social. Entonces los efectos son grandes en estos sentidos, que no es una cosa pues que nada más están como tornando en su pequeño burbuja estadounidense, sino están realmente construyendo nuevos caminos y nuevas relaciones sociales, que bien son limitados en algunos sentidos, pero son reales, y para muchos, como siguen teniendo amistades en esta forma, pues con mucha barrera lingüística, pero con artesanas de 20 años más tarde. Entonces sí, es como están buscando y encontrando una manera de echar raíces en México, que no es nada más repitiendo lo que ya conocen o reconstruyendo lo que ya saben. Entonces voy a terminar con eso. Muchas gracias a todos por